Yo tuve un sueño. Este sueño fue un sueño visión, un sueño, cuando digo visión es porque fue muy, muy vivido, ¿no? Y fue como que visto. Y a mí se me presentaba un regalo, un cofre. Y este cofre, un cofre que no es un cofre que he visto nunca por allí que pueda comprar en una tienda, un cofre distinto, se abre y de este cofre salía una luz muy linda, muy especial. Y yo veía las manos que me estaban entregando este cofre en la mesita de noche. Y yo sabía que yo estaba recibiendo un regalo. Y yo empecé a hablar con Dios y yo dije, ¿qué me quieres mostrar? ¿Cuál es el regalo que yo tengo delante de mí? Pero eso se me quedó bien, bien firme de que Dios tenía algo para mí en los días por venir, que me había entregado en mis manos. Y a los pocos, diría yo, no pasó un mes, viene y me da, me sucede lo del diagnóstico de las células cancerígenas en la piel, de la cirugía que me tenían que hacer y aparte de eso, de el ataque pánico y la depresión que me descompensó de tal manera que los médicos habían dicho que tenía que tomar pastillas antidepresivos, ansiolíticos de por vida, que me había descompensado muchísimo, que lamentablemente esta era la manera como yo tenía que ya prolongar mis días. Y aparte de eso, como yo tenía en mi corazón un sueño por cumplir, ¿verdad? Un anhelo que No estaba cuadraba, allí. no te cuadraba. Pero es que eso me dio duro, o sea, me afectó emocionalmente muchísimo. Me sentí como burlada por la vida, traicionada o sea, y sí, digamos, hasta puedo decir, ya va Dios, no peleé con Dios en el sentido que Él no tiene ningún problema si te molestas con Él. El detalle es que te reconcilias otra vez. Pero yo dije, no, pero ven acá Dios, y entonces, ¿qué pasó aquí? Yo tengo algo muy grande dentro de mí que todavía yo sé que no he cumplido. O sea, me lo voy a llevar conmigo, porque claro, cuando tú escuchas la palabra cáncer, vienen todas estas palabras de muerte, de que se acaba el camino para ti, de que todo llegó hasta aquí. O sea, fueron muchas cosas Es muy difícil sí, eso. o sea, fue un momento muy oscuro, un desierto, un camino difícil, pero estaba eso allá adentro que yo decía, espérate, y Dios es tan lindo que no solamente estaba eso allá adentro, sino que me recordaba que me había traído un regalo antes en ese sueño. Y yo decía, ¿por dónde empiezo? O sea, yo andaba que realmente no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Y ahí es cuando yo me desconecto y me meto literalmente, fue un proceso de un año yo sola con Dios, a solas con Dios, en donde Dios empieza a darme literalmente paso a paso, momento por momento, instrucción por instrucción. Para poder salir de allí. Me guió de tal forma que comencé a ver todo lo que Él me andaba entregando lo aplicaba. Y comencé a ver los resultados, comencé a ver cómo los médicos se asombraron porque yo no utilicé los ansiolíticos ni los antidepresivos, para nada. Yo salí de esa situación, les estoy diciendo que era una depresión y una ansiedad profunda, o sea, eran las dos, pero eran bien fuertes porque yo había quedado, como dice mi esposo, desconectada. Yo había quedado en cero. Y lo único que me sentía y tenía deseos y ganas era sentarme en el sofá de mi casa, mirar por la ventana, carros pasar al lado de mi perrita. Eso era todo lo que yo hacía. Y llegó un momento que de esas cosas que estás allí, porque es que cuando tú estás conectado con Dios, realmente, o sea, es inevitable que esa fuente brote automáticamente dentro de ti. Empecé a sentir, como digo, ya va, espérate, y miraba la regalo. gente. No, yo observaba a la gente por la calle y yo decía, no, yo también merezco, yo soy merecedora de vivir en la libertad que está viviendo esa gente que pasa por los carros, que pasa caminando, que sonríe. O sea, ¿quién soy yo? Yo sé quién soy, yo sé que lo merezco porque sí, Padre, porque es que tú me lo has prometido y yo he sido una mujer que he tratado en mi 100% obedecerte. O sea, yo estaba clara de que adentro me movía mi identidad, mi ADN espiritual, conectada con Dios. Y ahí empezó estaba así como que, o sea, era una cosa, ustedes no se imaginan, pero comencé como a arrastrarme en lo poco que podía de la fuerza que tenía y ahí empecé yo a volverme a levantar y con la alimentación, con los ejercicios, con las palabras que me edificaban, porque me
comí todas las promesas que Dios tenía para mí, me comí toda la verdad de Dios, me la volví a recordar y volví a recordar mis sueños y dije, ¿sabes qué? Yo voy a continuar adelante sí o sí. Aquí no hay para dónde titubear. Sí. Yo le voy a creer a Dios, yo no voy a defraudar a Dios, porque el yo terminar mi camino, mi destino, así era negar la existencia de Dios en mi vida. Sí. Y ahí comenzó el proyecto de el libro, un 911 de mi alma, después vino el programa de radio, y ahora la gente, o sea, yo decía, Dios mío, tú me regalaste por medio del dolor, me regalaste vidas, me regalaste gente, me regalaste ahí la oportunidad de llevarle a los demás un mensaje de aliento, un mensaje que los pueda ayudar a pasar al otro lado y volverse a encontrar con ese sueño perdido. Ese sueño que fue enterrado. Y sí, a lo mejor tú que me estás viendo, tuviste la pérdida de un ser querido. Yo también la tuve. Y después de 15 años me tuve que reconciliar con Dios o entender. No reconciliar, porque realmente yo no estaba brava con Dios, pero yo sabía que había una respuesta que yo no había tenido de por qué. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué la pérdida de mi papá de esta forma? ¿Por qué mi papá, un hombre bueno, mi papá, yo, eran esas incógnitas en mi cabeza que yo decía, me sorprendió la vida con algo que yo no estaba esperando. Y uno siente que es como traición, uno siente tantas cosas que si te dejas y te las crees, te desvían realmente del plan. Porque una cosa es que tú tengas en el camino, tengas una desviación, te detengas, puede ser que se te vaya la intención y te muevas hacia otro lado, pero sabes que ahí es donde entra Dios y te alinea otra vez a su camino, te alinea a su plan, a su propósito. Entonces, estas cosas que te van pasando, ciertamente uno dice, ¿dónde salen? Pero es que fíjate, la historia de José, ¿de dónde salió todo lo que vivió José en el camino? Entonces tú dices, ven acá, aquí está Dios metido en el medio. Pues mira, Dios utilizó todo eso para que él fuera la mano derecha en en esta historia del faraón. Sí. Y es una historia real, no es un cuento, no es un cuentico de hada, no es, tú sabes, no es místico, esto no tiene nada que ver con la religiosidad. Mira, yo siempre le digo a ustedes, en la Biblia tú no vas a encontrar nada religioso. En la Biblia tú vas a encontrar un manual que porta vida, que es historias de personas que te dicen, wow, si ellos pudieron, yo también puedo. O sea, es ver muchas maravillas ocurrir allá adentro en ese libro. Sí, me hace recordar parte de mi testimonio que cuando yo tenía pensamientos, cuando yo traté de ejecutar un suicidio y terminar con mi propia vida, que tuve el encuentro con Dios, yo logro salir de allí y nunca más volvieron a mí esos pensamientos. Y sé que fue Dios, en su infinita misericordia, salvándome y ayudándome y rescatándome en ese momento. Empiezo yo a tener una relación íntima con Dios. Ya yo estaba separada del padre de mis hijas, él se había ido del país, en Venezuela, y yo quedo sola con las niñas, y esos 2 años fueron como que de recuperarme a mí misma, de rescatar la mujer que hay dentro de mí, de tener una relación íntima con Dios. Y cuando yo siento que estoy en mi mejor momento de mi relación con Dios, él regresa a Venezuela y entra nuevamente a mi vida y a la vida de mis hijas a vivir en la misma casa conmigo. Y hubo un retroceder tan grande en mi vida espiritual, porque entonces el enemigo mandaba pensamientos negativos a mi mente y yo no estaba en la capacidad de rechazarlos, y ahora yo creía que esta persona quería matarme. Y era el padre de mis hijas, fue mi esposo por muchos años, y yo llegué a pensar eso, y sé que eso no era la intención de él, sino que eran el diablo que vino a robar, a matar y a destruir, ponía estos pensamientos en mí, pero eso no iba a ocurrir. Y terminé encerrada en un closet con un cuchillo. Yo esperaba que se durmiera. Y yo iba a la cocina, escondía todo con lo que yo pensaba que me podían matar, y me encerraba en el vestier con un cuchillo en las manos. Mira lo mal que yo estaba. Pero ya en ese momento, Dios me había hablado de sus sueños. Dios me había dicho que iba a escribir libros, que iban a ocurrir todo lo que en mi vida está ocurriendo ahorita. Ya Dios me lo había dicho.
Y yo en medio de esa desesperación, yo decía, ¿cómo eso va a ocurrir? Si mira dónde estoy, si alguien quiere matarme. Pero era que yo estaba siendo víctima de mis propios pensamientos. Y por eso yo digo, mis pensamientos estaban presos, cautivos. En el miedo. En el miedo. Lo que te vende el mundo. Y era algo que no era real, porque nada era real. Esta persona no quería matarme. Esta persona no quería hacerme daño. Es mentira, es el padre de mis hijas. Era algo que estaba ocurriendo solo dentro de mí. Y eso se estaba interponiendo en que yo creyera en lo que Dios ya me había dicho y en lo que Dios iba a hacer en mi vida. Cuando yo logro salir de allí, no fue por mis propias fuerzas. Yo recuerdo que yo estaba llorando porque no quería estar en ese momento. No quería estar encerrada en un closet creyendo que alguien podía matarme. Y Dios me dijo con su voz audible, me dijo, tu lucha no es contra carne ni sangre. Y hubo un despertar en mí, dije, ¿cómo voy a pensar que Él me quiere matar? Es imposible que... Cuando dice la Biblia, tu lucha no es contra sangre ni carne, es contra las personas. O sea, tu lucha no es contra la gente, no era contra él, no era contra tu esposo. Exacto. Tu lucha tenía una profundidad más grande, que eran esas cosas invisibles, como los pensamientos, era la maldad y era el enemigo tratando de llevarte presa y cautiva como un animalito, ¿verdad? Como los animalitos cuando están las presas delante que te paralizan para que tú no avanzaras en el propósito que tenía Dios para ti. Exacto, para que los sueños de Dios murieran en mí. Entonces yo dije, ¿cómo pude, después de salir de pensamientos de suicidio, creer que otra persona quería acabar con mi vida? Y así pasa, es que el problema es que ahí es donde ya vamos a tocando el tema. Hay muchas cosas, ¿no? Porque me acuerdo que José en la historia, si no me equivoco, tenía apenas 16 años, 15 añitos. Y es que hay cosas que vienen desde nuestra infancia, que estamos arrastrando, que distorsionan realmente el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa? En el proyecto, en el proceso, ¿no? Que yo vivo con lo que me sucede. Yo empecé a darme cuenta, Dios es tan lindo, que Él empezó sí, ciertamente había un sueño, había un plan, había un trabajo que hacer, ¿verdad? Pero Dios quería sanar cosas que yo llevaba por dentro que nos llevan a pensar de esa manera. Asuntos no resueltos desde la infancia, desde que estamos en el vientre de nuestros padres, se distorsiona, ¿verdad? Ese plan perfecto con el cual venimos, ¿no? Y ahí es donde comienzan. Yo digo que en el momento que estamos, somos engendrados, mientras estamos en el vientre, estamos recibiendo posiblemente información distorsionada. Para ustedes que están escuchando y tienen un bebé en el vientre, desde ya, ustedes tienen que afirmar a ese bebé de la manera más maravillosa que ustedes puedan, de todo lo que viene, cargarlo de ese mensaje de Dios, ponerle plan y propósito, evitar al 100% o no permitir que nada de palabras que humillen y que anulen este proyecto que ya Dios tiene en las manos, porque venimos con algo ya de una vez de parte de Dios. Y esa responsabilidad, ¿verdad?, de ir creciendo y hacer de lo más grande. Nosotros podemos, mira, ustedes no saben, en las manos, cuando tenemos nuestros hijos en nuestras manos, la maravilla, el regalo, la responsabilidad que tenemos para que hacer que estas personas brillen y lleguen a cumplir su misión. Entonces, en este caminar de la vida nos acontecen cosas que ciertamente van anulando o van estorbando en el camino lo que Dios quiere hacer. Pero, ¿qué pasa? Que Dios es tan lindo que lo que hace es que permite que tú puedas encontrarte con esto para limpiar y sacar de ti todo esto, ponerlo a cuenta y quitarte este peso que carga contigo para seguir avanzando de una forma ligera al camino donde tú deseas llegar. Entonces ahí es cuando uno está cumpliendo el propósito, pero lo estás cumpliendo en plenitud, en gozo, en éxito, porque sí, detrás de todo esto... Va a llegar un momento que sí. Ahí es donde dice que llega, entonces todo es con la gloria de Dios, sí, Dios, su gloria, el éxito, esa manifestación maravillosa que tú dices, wow, sí, esos son momentos de gloria y el vivir así. Ya cuando tú aprendes, la primera vez aprendes y dices, wow,
ya va, espérate, por aquí como que viene algo grande porque se me está presentando esta situación al frente. Y aquí el truco es mantenerte firme y permanecer. Yo soy de Dios y a Dios regreso. Y yo tengo que estar clara de que nada de lo que me está aconteciendo se le sale de las manos a Dios. Y Él dice que Él no nos da una carga mayor que la que nosotros podamos llevar y soportar. Y tenemos que abrazar esa promesa como la verdad que es, porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Y realmente la llave aquí es recuperar la confianza en Dios. Es recuperar la confianza en Dios. Ciertamente hay cosas que pasan que no tienen sentido, pero créanme que he visto gente escribiendo historia con aquello en lo cual sufrieron en un pasado, que se convirtió en una pérdida. Ellos lo hicieron ganancia. Hay una chica que lamentablemente ella muere joven, y sus padres lo que hicieron fue que ellos recorren a todos los Estados Unidos en una camioneta y tienen un proyecto con el nombre de su hija para ayudar a aquellos jóvenes que están manejando, que sean responsables, y enseñan y dan talleres. O sea, ciertamente sí, le sacaron la oportunidad. Sí, es duro, es difícil, es triste, pero ellos no dejaron en burla, es verdad, o dejaron por vano la existencia del para qué Dios le permitió tener en este tiempo la bendición de haber sido los padres de esta muchacha. Sí, es verdad que acontecen cosas que a veces uno dice, pero no queríamos que pasaran de esta manera, pero ahí es donde también entra la responsabilidad del ser humano. A evaluar y mirar qué estamos haciendo con nuestras vidas. Evaluar y sí, a veces estamos haciendo lo bueno y nos suceden cosas, pero siempre no, hubo algo que yo no dejé de hablarme mientras yo pasaba lo que estaba pasando, o los momentos que me ha tocado pasar, es evaluarme y decir qué tengo que aprender de aquí. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar? ¿Qué pasa conmigo? Y no reclamándome, ¿no? No es un reclamo y menospreciarme, sino saber que Dios quiere sacar de mí lo más grande. Y los procesos nos transforman y nos limpian y nos lavan y nos redimen. Entonces, de esto se trata, porque el mantenernos en la queja, mantenernos en la preocupación, mantenernos en el miedo, es no poder entrar a la tierra prometida. Exactamente. Muchos llegaron y estuvieron allí, y dice la historia de la Biblia que unos se enviaron unos espías, y de esos espías solamente uno trajo buenas noticias. Los demás vinieron con unos argumentos basados en los miedos, que habían unos gigantes, y esos gigantes manifestaban miedo. Sí, en nuestras vidas nosotros tenemos muchos gigantes, estos gigantes invisibles que se manifiestan en forma de pensamiento, de los cuales yo hablo mucho en el curso para resetear nuestra forma de pensar. Y ¿a qué grupo quieres pertenecer? ¿A esos que pudieron entrar a la tierra prometida, a esa tierra que estaba llena de bendiciones? ¿O quieres quedarte en los que no llegaron a entrar y se quedaron y y llegaron a otro rumbo? Entonces, ciertamente sí pasan cosas en nuestras vidas que pareciera que fuera el final, pero está en tus manos decidir si ese final lo conviertes simple y llanamente en el comienzo de un plan más grande que simple y llanamente la pérdida, el dolor y el fracaso. Sí, yo los invito a que no vean todos los obstáculos que han pasado o que están enfrentando en este momento como algo que va a impedir que el sueño de Dios se logre en nuestras vidas. Hoy yo evalúo mi vida y digo, wow, pasé por enfermedades crónicas, Dios me sacó de allí. Pasé por pensamiento de suicidio, Dios me sacó de ahí. Creí que alguien me iba a matar, Dios me sacó de esos pensamientos. Emigré como madre con la etiqueta de madre soltera, y aquí estoy de pie. Logré. Y falta una historia que todavía no se va a cumplir, porque no te la vamos a contar hasta que no sea un hecho. Pero bueno, ya después hablaremos de esa parte. Avanzando en eso. Hablaremos de esa parte. Sí, el final de Rescate de Almas 3 va a ser muy lindo, ya tú vas a ver. Entonces, hubo muchos obstáculos.
desde mi nacimiento, Nancy, porque cuando nací, mi mamá se fue del hospital y yo tuve que quedarme en el hospital por 45 días. El patito Me feo. hicieron y era un patito feo realmente. Porque Mis hermanos eran bellos. Yo era de que, esa es la niña que tanto ustedes esperaban, qué feita está. sí. ¿En serio? Desde que nací siempre han habido obstáculos para que yo crea en mi identidad como hija de Dios. Pero hoy, cuando yo miro todos esos procesos, digo, wow, es necesario. Yo recuerdo que después que el papá de mis hijas regresa y se mete nuevamente a la casa, yo termino año y medio después saliéndome de la casa porque vi que él no se iba a ir y me voy a vivir a otro lugar. Y él impide que yo vuelva a entrar a la comunidad. Esto es muy cómico. Yo hoy me río de esto, pero yo lloré mucho al respecto. Y cuando a mí se me olvidaron cosas en esa casa y yo voy a entrar de nuevo a esa casa y él había prohibido que yo entrara a la comunidad. Y la persona que está en vigilancia me dice, wow, señora Canina, qué pena, usted no puede entrar a una casa donde yo había vivido por 12 años. Y yo me sentí como que, wow, no puede ser. Y él me dice, yo quisiera dejarlo entrar. Es más, yo estoy dispuesto a perder mi trabajo y yo la voy a dejar entrar. Y yo le digo, no, hijo, no es necesario. No, pero es que usted ha orado por mí, usted ha hecho muchas cosas por mí y es muy humillante lo que usted está viviendo. Yo le dije, no te preocupes. Hoy, 8 años después, yo digo, eso era necesario. ¿Por qué? Porque habían cosas que habían que corregir en mí. Lo que estaba aconteciendo y lo que Dios estaba permitiendo que otras personas hicieran Te estaba formando. para hacerme sufrir era porque Dios me estaba formando a mí. Me estaba haciendo la mujer que soy hoy. Y cuando yo empiezo mi proceso de rescate, de autorrescate, porque Dios me salvó al inicio, me rescató, pero después yo empiezo un proceso de autorrescate, no solo con mi cuerpo, no solo con mi cabello, con mi piel, sino también con mi espíritu, con mi alma, con mis pensamientos. Yo me di cuenta que habían muchas cosas en mí que no estaban bien y que era imposible que Dios lograra su propósito en mi vida si eso no se corregía. Sí, porque total, al final del cuento, si Dios nos entrega estas bellezas y maravillas, estos regalos porque es que, mira, en los planes de Dios, todo se sale de nosotros. Es para derramar y servir a otros, es para entregar a otros, Es para dar. a través de nosotros. Pero entonces, esas cosas que están ahí sin resolver, lo que hacen es dañar, distorsionar o nos ayudan a perdernos en el camino. Porque si no estamos listos, un buen padre, si yo como madre no le entrego cosas a mis hijos, si yo no veo que están maduros y listos para recibirlas, te podrás imagínate Dios, o sea, mayor todavía. Él no nos va a dar nada hasta que nos trabaje y nos diga, ¿sabes? Están listos, ahora derramo sobre ustedes el resto de lo que tenía guardado. Yo siempre le digo a él, mi esposo se ríe y me dice, tranquilo, que Dios sabe cuándo va a abrir la llave. Sí. Yo sé cuándo va a abrir la llave, pero es que es así. Y él me dice, es increíble cómo tú me transmites esa confianza de algo que yo digo, wow, ¿dónde está? Él, obviamente él cree en Dios y todo, pero él me dice, es tan tangible para ti, está tan real en tus manos, que digo, con los ojos cerrados, o sea, porque él me dice, lo veo con una paz que manifiestas, que lo transmites como si de verdad, no sé, lo tuvieras allí, lo estuvieras tocando y estás sentado al lado tuyo. Pero es que sí, los procesos de la vida nos llevan a confiar en Dios. A ver que Dios es real. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como les dije antes, no voy a negar la existencia de Dios porque a mí me sucedió algo del cual yo voy a dejar a la deriva. Y le digo, Dios mío, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Inclusive sé que tú no das pruebas mayores que aquellas que no puedo llevar yo y soportar. Así que dame la salida. Porque así como diste la aflicción, así como se permitió esto, tú me vas a dar la salida. Y así fue mi plan y mi proyecto cuando me senté a decirle a Dios, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál es la salida de esto? Y creo que tengo un post ahí para terminar. Me queda algo por allí que dice así: por lo tanto, no nos desanimemos, y aunque por fuera nos veamos, déjame acomodar el micrófono, aunque por fuera nos veamos desgastados, por dentro nos vemos renovados
de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes, momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más exalta y eterna. Y de eso se trata, porque la gloria de Dios lo que hace es transformar nuestra alma por dentro y para afuera. Obviamente se manifiesta y se ve visible en las cosas que nos rodea, que eso fue un punto que yo siempre, cuando estuve experimentando crecimiento en mi vida, cuando estoy experimentando, me acuerdo que a mí Dios me detuvo un día con la voz, me dice: tú misma estás creando el mundo que estás viviendo. Eso me puso a mí tan a cuenta y me dio así como ese tatequí, ese stop, que yo dije, ¿sabes qué? Es tiempo de ya yo mirar hacia adentro y evaluar qué es lo que tú quieres sacar de mí, qué es lo que quieres quitar, qué es lo que quieres sanar, qué es lo que quieres restaurar. Y me entrego a esto basado que, fíjate, todo esto que está escrito allí, si quieres vuélvelo a poner, Silvi. Dice así mismo, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más exalta, y eterna. Y es así, es del alma. Entonces por eso es que ustedes, si analizan bien ese escrito, te está hablando Dios de una formación interna de tu ser. Y esas cosas son eternas porque nosotros somos seres eternos, somos un espíritu dentro de un cuerpo que tiene un alma. Y entonces, ¿qué es lo que queda y qué es lo que regresa al Padre? Esto que queda eterno, que es esa formación preciosa de nosotros, ser transformados de adentro hacia afuera para poder llevar esta gloria que va más allá del éxito. Es un conjunto de muchas cosas que las vamos a ver y las vamos a derramar. Y porque sí, porque yo cuando veo algo en lo que tengo que crecer y aprender, lo quiero y lo quiero para mí, y quiero aprender y lo arrebato y lo abrazo y le digo, ya va, no te suelto hasta saber qué es lo que tú tienes por dentro y que te hace ser esta persona que eres hoy en día y que has alcanzado todo esto. Así que bueno, mi gente, súper wow. Espero que hayan aprendido un poquito bastante hoy. Recuperen otra vez esta información. Esto queda grabado en el canal de Doral Boys en YouTube y lo tienen ahí para que, bueno, lo repitan. Y yo sé que cuando uno escucha varias veces algo, le saca, por algún lado le viene el, ajá, era aquí. Y créanme que es así. Compártanlo. Y muchas gracias por estar aquí en este programa que con tanto amor llevamos a diario para poder alimentar el alma, para poder encontrarnos con nuestra esencia, nuestro propósito de existir, nuestro crecimiento personal y muchas cosas más. Gracias, mi Karina. Gracias. Besitos. Tienes algo que contarme, así que chao, chao.